Wilferland, un podcast muy gay. Mariquén. Ay, marica, pero mi privacidad, espera. Este micrófono está muy cerca de mí. De tu boca. Ay, ¿Qué se guácala. siente? Bueno. ¿Quién tú eres, Luis? Bueno, yo soy Juan Luis Minaya Montalvo. Viejo, yo no sé. A mí me pregunta la gente, dice, ¿qué tú haces? ¿Qué tú eres? Y yo, Juan Luis. ¿Qué es lo que te tengo que explicar? Ser, estar en el espacio, ser uno más de ustedes. Existir, vivir. Hoy nos acompaña Juan Luis Minaya. Él es un reconocido influencer de Instagram en este país. Hola, Luis. Hola. ¿Cómo te dicen a ti? ¿Juan Luis? ¿Luis? Juan. ¿Cómo? Juan. Sí. Porque cuando me dicen Juan Luis, yo siento que me están echando un boche. Entonces yo soy Juan. Juan. Tu papi te está echando un boche. Juan, yo quiero que tú escuches esto y me digas tu opinión si tienes alguna. Hola chicos, mi dilema es un poco incómodo, no sé, por lo menos para mí. Yo siempre he sido hétero por parte de mí, o sea, no por tema de la sociedad, o sea, de verdad, a mí la sociedad me importa muy poco. Yo siempre he cogido con chicas y todas esas cosas, pero también he visto hombres que yo lo digo mierda, pero el panita se ve bien, o sea. Entonces, en ese pájaro dilema, yo decido meterme con un amigo mío que es gay, mi mejor amigo, y tenemos relaciones sexuales. Me hizo oral, me gustó, tuvimos sexo, me encantó. Entonces no sé si yo creo que cogerme todo el vivo o simplemente soy bis o no. Entonces yo quisiera que ustedes me ayuden en esa parte porque no sé, o sea, yo estoy confundido ahora mismo en ese tipo de cosas. Y también el panita mío quiere seguir cogiendo, pero yo no quiero, pero yo quiero seguir cogiendo hombres y también quiero seguir cogiendo mujeres. Entonces está como obvio, pero no está obvio porque yo tengo esa duda. ¿Qué ustedes me dicen? ¿Qué opinas, Luis? Wow. Ay, Dios mío. Mira, yo siempre he dicho que las cosas se basan en... ¿Cómo te digo? En sentimiento y en experiencia. Si yo lamentablemente nunca he experimentado la confusión, no te puedo decir bien a fondo, pero... Él me parece... O sea, él suena como una persona bi. Sí. Al menos porque él se ve muy interesado en ambos sexos. ¿Tú crees en la bisexualidad? Claro que sí. Ok. La bisexualidad existe. Ok. Es cierto que muchos pájaros lo utilizamos al principio como un método de defensa. Ujú. Tú sabes, como, puede que yo sea bi, tal vez para no lidiar con el hecho de que tú eres pájaro. Sí. Ok. ¿Tú no crees en la bisexualidad? Yo no es que no creo, pero he vivido tantas cosas alrededor de mí que me hacen llegar a pensar que la gente no es bisexual, sino más sinvergüenza. Y le gusta, como él dice, coger y vaina y experimentar. Pero llega a un punto que en verdad ya tú estás jugando con los sentimientos de la otra persona y tú no puedes estar pensando en ti nada más. Eso es lo que yo iba a decir. Bisexual y... Eso es lo que yo iba a decirle también a esa persona, que hay que tener cuidado. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú te puedes sentir como tú quieras. Tú incluso no tienes que decirle a nadie. ¿Tú entiendes? Tú puedes experimentar por tu lado, siempre y cuando no le vaya a hacer un daño a otra persona. Ujú. O sea, si tú quieres vivir las dos experiencias y singar por ahí con quien te dé tu maldita gana, pues trata de no tener una pareja fija. Y si tú tienes una pareja fija, pues la clara del principio. O clara o claro. A mí lo que me... Claro. Por lo que me toca mucho el tema es porque he tenido amigos que a cada rato están experimentando y como que saliendo y viene el detalle de una vez. No, pero él está como que está en el closet. Y yo, viejo, lamentablemente, uno no es mago. Uno no puede pensar que tiene el ripio de oro que va a decir, ya, yo lo salí del closet a él. Lo saqué. No se puede. Yo lo saqué. Whatever. El punto es que... Lamentablemente... En este país... Como los hombres son muy machistas... Piensan que están haciendo algo malo. Pero... Si en la casa te inculcaran... Desde el principio... Que experimentar está bien... Yo creo que... Muchas personas no tuvieran lo que él está pasando y lo que mucha gente pasa. Es Claro, que... la confusión. Porque al Exactamente. final es simplemente tú estás experimentando, tú estás disfrutando de tu sexualidad. Claro. Sí. Y tú no sabes todavía lo que tú quieres, pero más o menos sí. Y tú te vas a dar cuenta mientras tú sigues experimentando. A ti te lo pudieran decir desde chiquito, como que mira, o sea, obviamente en este país no va a pasar por ahora, pero no quiero ser el más negativo, pero si a ti te dijeran desde chiquito como que estos son los dos sexos, si a ti te gusta fulano, pues dele para allá, si a usted le gusta fulana, dele para allá. Quizá es mi pensar, pero... Yo te voy a decir, al principio, cuando yo estaba saliendo del closet, algo que me causó mucha confusión fue precisamente lo que esperaba la sociedad de mí. O sea, un ejercicio que yo me hice mucho fue, ok, si yo no tengo que cumplir eso de... Si yo estuviera solo en una isla... No sé si te acuerdas, Wilson. Solo en una isla y yo no tengo que rendirle cuenta a nadie. ¿Tú entiendes? ¿No? Que no hay nadie más que me esté viendo. ¿Qué yo haría? ¿Con quién yo estaría? ¿Con un hombre o una mujer? ¿Con un hombre o una mujer?
O los dos. Entonces, porque él ahora mismo dice que a él... Que eso es algo muy de él. Que él se siente bi. No porque la sociedad se lo exija. Sí. Pero hay veces que esa exigencia de la sociedad está muy, muy dentro, muy profunda. Y uno no se da cuenta que puede ser eso. Y también lo que tú tienes en la cabeza, por ejemplo, ¿qué va a pensar mi mamá? Pero si yo estoy con fulano y estoy escondido, no va a pasar nada porque mis amigos de la universidad ven que yo... O sea, es como que todo el mundo pone su entorno primero en vez de sus sentimientos. Y tú, o sea, y también, es verdad, te gusta estar con un hombre. Tú lo disfrutas. Entonces yo me imagino que... Y hay que ver hay que ver la sexualidad también como un espectro, porque lo que hablamos en un episodio pasado de la escala de Kinsey. De Kinsey, perdón. Donde tú te puedes encontrar, o sea, es todo una escala de grises. O sea, no es... Tú puedes ser puro una cosa, pura otra. Pero tú puedes estar en el medio. Y también tú puedes estar en el medio de ese medio. No sé si me entienden. Un chisme para allá. Claro. Entonces, al final sí. O sea, si tú quieres experimentar, experimente. Ahora, él dice que a él le gustan las mujeres. Eso está súper bien. Que él quiere seguir teniendo sexo con mujeres. Eso está súper bien. Que él experimentó con un hombre y le gustó y lo disfrutó. Perfecto. Eso está muy bien. Tú dices que tu amigo quiere seguir teniendo sexo contigo, pero tú no quieres tener sexo con tu amigo. Entonces, déjale muy claro pero que con tú lo el disfrutaste. Exacto. Que tú lo disfrutaste, pero que tú no quieres... Que eso fue lo que tú quisiste vivir y está bien. Que tú puedes que lo vayas a seguir experimentando, pero que ahora mismo no. Tú le puedes decir porque si Y tal vez que él ya no sigue interesado en él también. Claro, él lo puede decir. Claro, diplomáticamente, gentilmente. Claro, porque ahí viene lo que estábamos hablando ahora, que... ¿Cómo te digo? El que está experimentando con el gay ya declarado... Ok, ven el celular aquí en la mesa... Y de repente sale un mensaje... Pero él está con los amigos straight. Entonces él dice... no, es que él me monta pila... Pero tú sabes que tú estás haciendo... Ahí tú le estás haciendo incluso un daño a la otra persona. Ahí es que yo voy. Tú tienes que entender que tú estás experimentando y que el día que pase algo, tú también tengas la saga de decirle a tus amigos, no, él y yo nos juntamos pila. En vez de decir, él me monta pila. Sí, él me jode pila. Ese pájaro que me eso es lo que hace que fomenta la teoría de que todos los pájaros son acosadores y que sé cuánto. No, mi amor. Nosotros... Yo estaba... Con ese tigre yo nos cogemos cada rato. Que él te esté diciendo eso, otra cosa. Claro. Que él te diga que yo lo estoy molestando, que yo lo estoy acosando. Y hay una manera de tú no hacer quedar mal al otro también. Claro, tú no puedes decir como que... no, es que nos quedamos juntarnos en un coro ahorita. En vez de decir... no, este pájaro a cada rato me escribe. O sea, loco... Y lo hacen a cada rato. Sí. O sea, lo hacen y se lo han hecho a amigos cercanos míos. Lo hacen pasar una bendita vergüenza. Lo hacen pasar por no sé... Por lo más molestoso, lo más acosador. Ajá. Y tú sabes que ahorita a las 12, cuando tú llegas a tu casa, tú eres el primero que te está escribiendo el pájaro. Claro. Y tú dices también que aparte de que tú experimentaste con tu amigo, tú quieres seguir experimentando con otras personas diferentes. Dale para allá, more. Dale para allá. More, dale para allá. Como dice Fernando, sé honesto contigo y con tus parejas si tienes una pareja fija, porque si tú estás experimentando y tú no tienes una pareja fija, dale para allá con tú. Cada quien tiene que protegerse uno mismo. No es que tú vas a decirle a cada quien, hola, yo soy bisexual. No, tú no tienes que decirle a nadie que tú eres bisexual. Tú experimentas y disfrutas de tu vida. Y hay que comportarse de la manera exacta, responsablemente, de la manera más madura que se pueda. Porque al final, o sea, somos adultos. Tú tienes que estar con personas que, ¿verdad? Que también entiendan tu punto. Porque no es necesario que tú estés escondiendo nada cuando tú estés con esa persona. En conclusión, dale para allá y rapa. En conclusión, yo creo que tú eres bisexual. Sí. Parece. Que no te estrese esa etiqueta. Tú mismo dices que no te afecta mucho lo de la sociedad. Entonces, sigue para allá a sí mismo. Que no te afecte mucho eso. Disfruta tu sexualidad. Claro. No le pongas la etiqueta ahora si no te quieres identificar con ella ahora. Olvídate de eso. Y nada, loco. Pero si tú quieres disfrutar de la sexualidad, entonces también los compromisos, evítalos. O sea, compromiso de relación. Claro. Sí, a menos que sea una relación abierta y ya todo te hablado. Y que la otra persona te aclare, exacto. Sí, pero si no, quédate soltero y dale para allá todo lo que se mueva. Todo joyo que te encuentres. Pero hablando de eso mismo que usted está hablando de la etiqueta, que si salió del closet, que no sé qué. Yo pregunto... Juan, te pregunto. ¿Hay que salir del closet? Sí. ¿Tú tienes que salir del closet? O sea... Por donde vivimos y por lo que... Piensa que la sociedad... Tú eres varón. Tú tienes un bim bim allá abajo guindando. Pues a ti te gustan los hoyitos, los orificios, las vaginas. Ajá. O sea... Entonces, lamentablemente, sí hay que hacerlo. O sea... Si tú lo quieres hacer de una manera creativa, como un gender reveal. Si tú lo quieres hacer de una manera chocante para tu familia... Obviamente, a mi entender, no se debería hacer. Pero vivimos en un sitio que sí hay que hacerlo, loco. Porque si no, pasa lo que le está pasando a él. Si no le decimos a la gente
¿qué es lo que somos? Desde el principio. Obviamente, yo no quiero llegar a un par y decir, hola, soy el pájaro. Claro. Pero si ya tú le estás haciendo así a un tipo, bebe y dame un trago, son las señales, mi amor. No hay que decirlo tanto. Pero a tu familia sí hay que decírselo. O sea, a los amigos y la gente del mes. A mí no me importa la otra gente. Yo creo que por eso es que yo soy así tan liberal. Porque a mí siempre me dijeron que la opinión que vale la de mi mamá y la de mi papá. A ellos si tú lo sientas y le dices, mami, papi, el día que venga porque eso me pasó a mí, mi amor. ¿Qué te pasó a ti? Mi amor, como yo came out fue... Como tú saliste a del mi closet. papá, a mi papá, fue que yo le dije que yo quería que mi novio, como fuera a mi graduación. ¿Tú ves? Sí. Es muy diferente. Entonces, el novio no fue, amor. El novio no fue a la... Vamos a poner... ¿No fue? No, amor. Es que yo pensaba que vivimos, mi amor, en LA. Ese es mi problema. Que yo pienso que vivimos 2 pasos más para arriba. Pero no. Y él te dijo, güey, ¿qué? Ujú. Y ahí se habló. Con ahí mi fue el mamá fue proceso. Ahí fue que diferente. empezó el proceso con tu papá y decidieron mejor que no vaya. Ajá, Que vaya, que lo conozca después. Sí. Y Pero con tu mamá muy fue fuerte. diferente porque... Con mi mamá fue muy diferente porque... ¿Tú hiciste lo mismo con tu mamá? Yo me fui de fin de semana con él. Y... ¿Con ella? Con él, varón. Ah, Con tu novio. Ajá. Con tu novio. Sí, mi amor. Yo siempre he sido de No novio. sé, que él creía que estaba hablando de tu papá. Yo tenía una novia, pero eso fue de relajo, mi amor. Que la quiero, la amo, la adoro. Pero a mí... pues, varón. ¿Qué es eso? Varón. ¿Qué es eso? Me gustan los varones. El punto es que mi mamá me descubrió porque yo me fui de fin de semana con él. Dije que estaba en un sitio, pero en verdad mis amigas con las que yo andaba, ellas subieron fotos en otro sitio. Y yo, maldita estúpida. Tú no podías bloquear a mi mamá. Entonces, anyway, al final del día mi mamá, ¿dónde era que tú estabas? ¿Dónde era yo, mami, por ahí? ¿Dónde era que tú estabas? Yo estaba con mi novio. Yo estoy paro, mami. Y ella dije, yo lo sabía, pero tú no me tienes que decir mentira. Exacto. Y yo, ok, mami, girl. Pues tú sabes, la mamá siempre te van a decir, yo lo sabía. Entonces tú, marica, ¿por qué tú no me lo dijiste antes? Tú no me lo podías decir. Yo sé que tú eres pájaro. Deja de hacer la cosa con Dios. Porque a mí me quilla eso de los padres. Que lo saben desde chiquitico. Desde que te ven a ti con la pollita Desde dando chiquitico. bailando, mi amor, Britney Spears en el trabajo de ellos Sí. entero. Y no te lo dicen. Como que, mira, yo sé que en algún momento tú vas a sufrir de no decírmelo. Así que yo quiero que tú te sientes conforme. Porque, coño. Es que no se puede, Juan. Mierda. No se puede. Mira, a mí me escribió hace mucho un padre que me dijo, yo sé que mi hijo es gay. Y yo me acerqué a él y le dije que yo estaba feliz y tranquilo con su sexualidad. Y yo no tenía ningún problema con su sexualidad. Y mi hijo se puso a llorar y me dijo que él no era gay, que no le hablé de eso. Que él... Porque él le está diciendo pájaro a él que no. Que él Trauma no es gay. creado. Claro. Marico, Y para entonces... en 2 años estar mamando huevo como una loca. Posiblemente. No lo sabe. No, es verdad, posiblemente. Sin embargo, el niño no estaba todavía listo para él aceptarse Ay, la eso. florecita. Sí, puede no, ser. yo entiendo. O sea, sí. Entonces, no, tu y hay papá- maneras. No te quieren causar tu trauma tus padres. Ellos dicen que el pájaro haga lo que quiera. Que lo haga lo que quiera, mi amor. Que porque no se cuando ponga lo dicen- hablador. Ajá, exactamente. Eso fue lo que me pasó. Es que te llevan, loco, a vivir una doble vida por un Sí, tiempo. sí. O sea, es que la sociedad... Y la sociedad incluye a tus padres porque todos somos la sociedad, whatever. Te llevan a vivir a una bendita doble vida que al final tú comienzas desbaratando todas las popó la vida y por haber. Pero en verdad tú sabes que tú estás pensando en... En otra cosa. Y no, eso está mal. O en las dos. Entonces, la conclusión es que sí hay que salir del closet, aunque sea el closet de tu casa. No el closet de la universidad, ni del qué sé yo qué, pero... Yo soy de los que creen que tú tienes que salir del closet en todos los lados. Sí. En todos los lados. Y más si tú eres una persona visible. Claro, mi amor. Ay, esa gente de Precisamente YouTube, por lo que eso tú da dijiste. views. Cuando ellos se paran, mi amor. Cuando la gente de YouTube se para a decir de que, mira, yo soy... Señores, mi comunidad, yo la amo. Sí, Mira, yo a mí creo muchos que- pájaros me han dicho de que es que por qué la necesidad de ser tan llamativo y tan... Es que es necesario. Porque si no lo lamentablemente dice- es necesario. Porque muchas personas son así primero. Y no debería ser... Eso no está mal. No, Que una persona sea afeminada no está mal. no. Y lo segundo es que hay que normalizar la situación. Y jugando abogado del diablo, no se segregan los mismos gays queriendo Claro que brillar sí. tanto con eso de que yo soy pájaro y que miren, yo soy pájaro, mírenme aquí, estoy saliendo del closet. Eso no es tú crear como un proceso adicional a tu ser homosexual que no debería ser creado. Bueno, se crea... O sea, lo crea la sociedad por los tabú que conlleva. Pero si no existieran los tabú en lo que vivimos, Ok. si no existiera el machismo, eso no fuera nada. O sea, yo te lo apuesto a eso. Eso no... Eso fuera lo más normal del mundo. Ah, no, sí. Un muchachito afeminado. Ujú. No fuera más de ahí. Ok. Porque eso es el mismo machismo que
que hace sus reglas. Esa regla tan tonta. Y Juan, yo los sé que tú roles. me querías hablar de la comunidad y sus grupitos. Sí, more. Miren. Hablando de eso mismo, porque yo estoy hablando de que si no se crean pasos, que no se crean grupitos dentro de la comunidad. Claro que sí. Hay subgrupos dentro de nuestra comunidad y Pero es que discriminación. la comunidad de nosotros incluso tiene nombres para esos subgrupos. Bueno, mi amor, el punto es, señores, que ayer yo subí mi primera foto del mes del orgullo. Sí. Bla, bla, bla. Ahora junio, bienvenido sea. Y como no todos los comentarios son buenos, este comentario fue pasivo y bueno. O sea, tampoco yo lo voy a coger como un ataque porque... Claro. Pero una persona me dijo, no entiendo por qué si son personas iguales, ustedes hablan de comunidad, como algo aparte, punto. No se separen del grupo, sigamos juntos. ¿Qué tú opinas de eso? ¿Qué yo opino de eso? ¿Qué tú opinas de eso? La comunidad, es que nosotros necesitamos... O sea, todo el mundo tiene la necesidad de pertenecer a un grupo. Sí. Eso es normal. Y más cuando tú tienes rasgos en común con otras personas. Ese es tu grupo. Claro. Y la comunidad gay y la comunidad LGBTQI+, ha sido tan estigmatizada y tan... o sea, la han jodido tanto... que uno busca iguales. Uno busca gente que ha pasado por lo mismo para hacerse más fuerte, para hacerse uno más... para entrar en seguridad. Sí, yo respondí anoche mismo y tuvo pila de likes. El comentario fue como que yo le dije, muy buen punto, amor, pero somos una comunidad para apoyarnos los unos con los otros porque lamentablemente no todo el mundo piensa igual que tú. Gracias por tu comentario. Claro. Ojalá y no fuera necesario el decir, viejo. el hablar de eso, de comunidad. Yo me puse a pensar, mi papá monta Harley. Ellos tienen grupos. Claro. En la comunidad biker del país. Sí. Y, o sea, una comunidad es un grupo de personas que les gusta hacer la misma cosa. Y nosotros somos un grupo de personas que tenemos la misma... ¿Cómo se diría? Los mismos gustos. Sí, tenemos cosas en común. Tenemos muchísimas cosas en común. La misma cultura pop. O sea, vamos a un party y nos gustan la misma casi... O sea... Claro, es que hay toda una cultura gay. ¿Tú me entiendes? O sea, Entonces... eso existe. Hay todo un lingo. O sea, cuando tú tienes un grupo de personas que habla igual... Sí. Ya eso es una comunidad. Exactamente. ¿Cuál es el lingo gay? Pájaro. Pájaro, Como en vez de decir men, tú dices pájaro. Marditismo, toda esa palabra. Y en vez de decir que wow, que heavy, tú dices que qué perra. ¡Qué perra! O sea, loco, nuestro dialecto que Coloquios son coloquios. Entonces, con la comunidad, lo que quería hablar con ustedes es que vienen como que los subgrupos. Y era lo que estábamos hablando ahorita allá afuera. Que cuando tú eres un pájaro más expuesto, hay otros pájaros que son más, ¿cómo te digo? No enclosetados, obviamente, porque ellos son gente normales que van a los sitios X, Y, los sitios igual que tú, pero le quilla tu altanería. ¿Tú me entiendes? Entonces, habemos muchos grupos. Adentro hay muchos grupos, como que los que les gusta hacer mucha bulla, los que son más reservados, los que le quilla que le digan pájaro, lo que le encanta que le digan pájaro, ¿tú me entiendes? Es que hay muchos. Esos, por ejemplo, que le gusta hacer mucha, le dicen las locas. Sí. Que puede ser un término peyorativo, puede ser un término despectivo. Eso es muy, muy despectivo. A mi papá le quilla esa vaina. Sí, y yo lo entiendo. Pero también en la misma comunidad eso se tripea, porque entre las locas se dicen loca. Sí. Se dicen pájaro, dime. Obvio. Si eres loca, pájara. Ajá. O sea, y ok. Y lamentablemente... Y no solamente solo pájaros. También hay locas, mujeres heterosexuales que son más pájaras que uno a veces. Claro. Un travesti operado, yo le digo. Exacto. Una mujer contentita, pero para. Claro, mi amor. ¿Y usted, Wilson, qué opina? No, yo opino que... bueno, lo de ahorita que sí, que hay que salir del closet, como dice Fernando, por la visibilidad, porque eso ayuda, porque eso ayuda a que no haya que salir del closet en unos años. Eso ayuda muchísimo. Ojalá. Entonces, con lo de la comunidad y sus grupitos, yo estoy totalmente de acuerdo de que existe y existen por algo. Y es un convenio social que ayuda. Es como... eso mismo, es como que nos juntamos porque nos conviene juntarnos, tanto porque nos ayudamos entre nosotros o porque tenemos cosas en común. Es lo mismo que hacen los heterosexuales, que le gustan los carros, los Honda Civic, que le gustan usar computadora. Lo que tienen los carros chiquitos, no voy a decir nombres, los que tienen carros chiquitos, que van por mi amor por el país entero con su carro chiquito. Y yo, señores, En caravana. ¿qué bolsa ustedes se ven en caravana en el fucking carro chiquito? O sea, Y van lento, y entonces. ellos te ven a ti en la caravana del orgullo gay, así mismo. claro. ¿Qué amores. bolsa? Entonces, estamos haciendo lo mismo todito. Sí. Claro. Chilén. Obviamente. Sí, hay que chilear. Hay que dejarle a la gente existir. Es como que tú te acerques... Hay una comunidad de viejas que van a jugar bingo.
Sí. Entonces, ¿por qué hay? Y son toda una familia. Porque hay una comunidad de ancianas que van a... Las amo a todas, amores. Ahorita hay una tía tuya yendo. La señorita en su edad. Que tú no sabes cuál número es. No. El 15, mi amor. Ay, virgen. Los patos del 22. Los patos Entonces, del 22. es obvio. En cada grupo masivo de personas hay comunidades. Y yo opino que... Y son necesarias. Es verdad. Son necesarias como apoyo. Con esto de la sexualidad, es verdad. Sería mejor que no lo hubiera. Pero... Tiene que haberlo, more, porque si no, ¿con quién vamos a hablar? ¿Con la gente que le gusta ir al bingo o la gente que le gusta montar carro? No, nosotros nos gusta hablar de los pájaros y RuPaul y las vainas. Sí, hay algo que me molesta a mí mucho. Es que dentro de la misma comunidad hay mucha discriminación entre grupos. Obviamente. Y eso sí, Claro, eso sí hay que los evitarlo. más machitos no quieren saber mucho de las locas. Claro, de las locas. Las locas no quieren saber mucho de los travestis. Que cuando pasivo se usa como un insulto. Explícame, Sí, pájaro. dentro de la misma comunidad homosexual, pasivo se usa como insulto. Y eso Explícame, es pájaro. machismo puro. Claro. Tú le estás diciendo a un pájaro que él es menos porque él se lo deja meter. Porque que le gusta es una que se lo acción metan. que hacen Ajá. las mujeres Pero generalmente, obviamente, que se lo dejan meter. el que está discriminando, obviamente se ha volteado pila de veces. Claro. Ha dicho, mi amor, dele para allá. O Porque quiere y no se deja. No por se eso deja. está en la cabeza. Da la casualidad de que, ¿cómo te digo? La gente como nosotros, pensante, si tú ves que la persona con quien tú estás saliendo y te interesa, a ti se te mete el espíritu versátil, mi amor, porque tú quieres a esa persona. Claro. Tú no estás pensando que sí te va a doler, porque una puya, mi amor, cuando te van a sacar sangre, duele hasta menos, yo creo. Entonces, es lo que yo digo, hermano, tú no puedes decirle a una persona, tú eres menos porque tú estás experimentando Por un gusto lo que le que tú gusta al tengas, otro, no. porque... Claro. Ajá, entonces la pasiva es el que te termina... O sea, lo que... ¿Cómo tú puedes ofender a los pasivos si a ti te gustan los pasivos? Porque Exacto. con Exacto, ellos que tú eso no tienes tiene sexo, sentido. tú que estás ofendiendo a los pasivos, como que no tiene sentido. No tiene Exactamente. sentido. En fin, En fin. chicos. Chiques. Chiques, quiero que escuchen esta otra nota de voz y me digan sus opiniones, por favor. Bueno, miren, mi problema radica en que yo tengo 2 años saliendo con una persona, pero esta persona está comprometida. Cabe destacar que yo supe eso ya después que teníamos casi 1 año saliendo. Terminamos y en fin, y toda la cosa, cuando yo lo supe, pero al final yo estaba oficiado de mi tigre y seguí con él, mal por mí. Lo que pasa es que ahora él terminó con su pareja y quiere entablar una relación seria conmigo. Y yo realmente estoy un poco asustado en esa situación y no sé qué hacer. O sea, simplemente le digo, no sé, no tengo idea, no sé qué puede suceder entre nosotros de aquí en adelante. Entonces, a mí me gustaría saber cuál es su opinión acerca de la situación y qué ustedes harían. Yo en mi caso pienso que no debería. Y realmente aún me cuestiono por qué razón yo aún estoy con él. Maricón, qué fuerte. Dale, dale, banda. Mi amor, mira. Yo voy a decir una vaina. No hay una vaina que le guste más un lío que un pájaro. Porque mi hermano, o sea, muy mal del tipo, que te lo dijo 1 año después. Sí. Muy Te fuerte. bufearon pila. Pájaro Sí. muy fuerte. Segundo, muy mal de tu parte seguir ahí porque, loco, ser una relación tóxica. Aunque no te den... Porque la gente cree que una relación tóxica es cuando te dan golpe o que te están hablando mal. No, hay muchas maneras. Es una relación tóxica cuando te están diciendo mentiras. Y eso es una mentira. Tú lo quieres o no. Y tú no sabes que te va casado. What the fuck. Sí. O sea, Comprometido. es la misma vaina. Sí. O sea... ¿Dónde él estaba de los domingos al mediodía? Y yo entiendo su miedo. Claro que yo entiendo su miedo. Porque imagínate tú. Tú eres el cuerno de este tigre y ahora... Por 1 año. Cuando este tigre... Exacto. Por Seguro 1 año sin político. saberlo. Tú tienes 1 año haciendo el cuerno. Sin saberlo. Entonces, Loco. ahora este tigre... Tú vas a tener amores con ese pana... ¿Qué te deja dicho a ti que él no vaya a pasar... Que no vaya a hacer lo mismo con otra persona? Ajá. Ahora. Bueno, yo te podría aconsejar a ti que ponga las reglas. Hable. Desde antemano, hable. Y si tú entiendes que no quieres estar ahí... Porque al final él lo dijo... Que lo que él entiende como que tal vez no es lo mejor para Pero él. ¿qué hable no es qué? lo mejor. ¿Qué hable qué con quién? Si en caso de que él se vaya a quedar con ese pana... Ajá. Que hable toda la vaina y la ponga clara. Vamos a tener una relación abierta. ¿Qué va a hablar? Tú Porque- quieres más ¿Tú vaina quieres con más gente. comprometerte con más gente? Exacto. Tú quieres más vaina con más gente. Si tú haces eso, yo puedo hacer lo mismo. O sea... A mí me... Porque lo justo es justo. Loco, a mí me ha pasado, o sea, ¿cómo te digo? El que hace 1, hace 3. Entonces, hay Eso es veces verdad. que uno se intenta como que guardar en el bolsito de que él lo hizo una sola vez, no lo va a volver a hacer. No va a volver a durar 1 año con una gente. Y, o sea, una mentira. Tú me puedes decir una mentira de que, Juan Luis, lo subí el viernes, el podcast, pero mentira del diablo. Yo cuando entro nota el podcast ahí. Y yo vuelvo y hace lo mismo. O sea, una mentira tan grande o tan chiquita sea, como si tú me compraste una menta, pero en verdad no me trajiste la menta. O sea, mentiras son mentiras y
todo el mundo las dice, pero cuando tú llegas a jugar con los sentimientos de una persona... Por un buen tiempo prolongado. Por un maldito tiempo. Que no es una sola mentira que tú estás diciendo. Tú tienes que decir que el martes tú estabas donde Eso tu no es una mamá mentira, y no es un donde la engaño. persona que tú estabas y que... Exactamente, ya eso no es mañana mentira. yo voy para otro lado. O sea... Es un no es engaño. ni Ya él hizo un mundo. O sea... Entonces, a mi entender, para tu estabilidad emocional... Y yo entiendo que nosotros los homosexuales somos muy... ¿Cómo te digo? ¿Permisivo? No. ¿Qué? Que pensamos que después de ese ripio no hay otro. Sumiso en algún caso. Ante un Sí, ripio. loco. Que a uno le gusta como que el force. Y que tú sabes que tú te chuleaste un jevo en el baño... Pero volviste para donde mí. Y yo lo vi. Pero yo dije... Tú sabes que a mí me importa mi relación. Y al final del día... La que se va para su casa con el jevo soy yo. Been there, done that. ¿Tú me entiendes? Pero... Eso- no, pero no te creas. Eso lo hacen muchos heterosexuales. Sí. Claro, a mí me pasó, loco, wow, no voy a decir nombre. Pero a mí me pasó hace mucho. A mí me pasó hace mucho. No con mi perfección de ahora. Tampoco perfección, porque nada es perfecto. Pero hace mucho, a mí me pasó una situación que, loco, o sea, yo vi algo muy feo. Pero al final del día, yo fui perra, mi amor. Yo cogí esa jipeta, mi amor, de mi papá, que no era ni mía. Se la afronté a todo eso pájaro y le dije, al final del día, este va conmigo. Pero sufrí pila yo. Claro. Claro. Porque XY persona hizo XY cosas. Tú sabes que yo creo que también eso es como un mecanismo de defensa de uno. Sí. De... Para uno tal vez no sentirse tan mal. Me imagino. Ah, yo puedo hacer un chisme. Dale, chisme. Yo no puedo Entriegue decir... todo, como dicen. Yo no puedo decir que es familia mía, pero oiga. A mí me Una contaron. prima. En una cena familiar así de que... Digo, no familia mía. Y me contaron que Imagínate que yo tengo amores con una muchacha que se llama Lucrecia. Y Lucrecia es la que manda en la relación. Y yo me La fui para permisa. donde una... Yo soy la sumisa. Y yo, Wilson, me fui para donde Juana. Porque Juana es mi ex. Y Juana me gusta. Y Juana, cuando yo estaba con ella en la cabaña... Se tiró foto conmigo, yo durmiendo. Maricón. Y se la mandó a Lucrecia. Qué fuerte, marica. Y Lucrecia lo que le dijo fue... Ahí hay marda en ese corazón. Lucrecia lo que le dijo fue... Mira, cuando tú termines... Me lo manda bañado, por favor. Que ella fue más perra. Porque acuérdate que aquí es que él tú durmió, ¿viste? Ella fue más perra. Aunque es una relación tóxica, como estaban hablando, pero ella fue más perra. Marica. Wow. Ese Tú es mi ves, eso es lo spirit que yo animal. Yo digo. quiero ser como ella. Yo no, pero... Lo mío es mío, mi amor. Y a mí no me lo manda bañado. Mándamelo así, mi amor, que lo mato. Lo mato sucio. Y me manda el condón también, que lo mato con el... Mira, Pa' que la pero pruebe la fuerte. mano. No, yo soy muy, muy loco y celoso. Pero lo que yo digo es como que... A mí que me pasó esa situación... Yo fui como la persona que tú estás diciendo. Como Sí. que al final yo quise recoger los trapos sucios... Para no sentirme como que yo Claro, era la otra Y como cosa. dice Fernando, tal vez un mecanismo de defensa. O sea, y que me pasó hace pila. Lo voy a recalcar pila porque ahorita la gente comienza a especular que la gente es mala. Tiran unos números, unos cálculos. No, mi amor. Pero no, o sea... El FBI te tiran Sí. después. Sí. No, pero sí. Eso pasa mucho. Que uno recoge para no sentirse el otro. Pero tú sabes que tú fuiste el otro. Mira, mi amor. Tú estás diciendo en tu nota de voz que tú mismo no sabes por qué. Sí. Y que tú de verdad no lo sabes, no entiendes. Entonces yo te recomiendo que, como siempre te hemos dicho aquí, sigas tus instintos. Claro. Que te están diciendo que tú no entiendes por qué y tú no sabes por qué. Pues tú no deberías, more. Sal de ahí. Porque tú te estás haciendo daño tú a la larga. Tú no... Yo siento, con lo que tú estás diciendo, que tú no tienes la seguridad de que esa persona... Ya tú no tienes la Él confianza. se oía mucho miedo. Sí. O sea, Sí. él se lo oía pila. Que estaba como que... loco, mira, me está pasando esto. Pero yo no sé por qué. Exacto. Entonces se siente ya que tú no tienes la misma confianza con esa persona. Sí. Y si tú no puedes recuperarla, porque tú puedes intentarlo, pero si tú no puedes recuperarla, ¿de qué sirve entonces tú estás ahí? Es Estás muy con una complicado. gente. No, eso es muy complicado. No es necesario. justo. Y no olvides que duraron un año. O sea, un año Loco. engañándote. Un año Sí. duraron engañándote. Y que loco, eso no estuvo bien. Y no cualquier cosita. Porque tú no sabes si él se comprometió estando con él. Ujú. O sea, son tantas cosas. Sí. Pueden Tantas pasar posibilidades. tantas cosas. Ahora vamos a ponernos en los zapatos del otro. Del que, Vamos a del que ponernos los está zapatos pagando- del que está pegando con él. Claro. No le del que está escondido, pagando more. cuerno. O sea, no hay que... yo ni me quiero poner sus zapatos. No, gracias. Él, o sea... Quizá viene de... Es que somos gente. Al final la gente comete errores. Ahorita él no se lo dijo por un año Sí, entero. pero qué porque- maldito error, coñazo. ¿Por qué? Sí, maricón. Eso pasa. ¿Por qué? Qué maldito error. No sé. Tal vez porque se le venía el mundo arriba. ¿Por qué tú no y me, tenía ¿por qué mucho tú no me miedo. hablarías de tu relación? Tú tienes... Imaginemos que ahora mismo tú tengas un muchacho de aquel lado. Ajá. Ay, Santo con Domingo. Jafrey. Ay, Dios. Que tú con Jafrey si tienes un muchacho. ¿Por qué tú no me lo dirías? No, paja. Es que yo te lo dijera. No, porque... Ese es el problema. pero- Pero si yo fuera la otra tú dijiste que persona... no me sí, los vamos zapatos, a poner los zapatos del ¿Por otro. qué tú no me lo dirías? Tal vez miedo a que tú me hagas un show.
Porque a yo he que dicho tú que se no lo quiero digas. muchacho. Tal vez miedo a que tú se lo digas a la mamá tú eres de mi bisexual. hijo y se entere el barrio entero y la familia. Que tú eres bisexual. Sí, que tú me hagas un show, ¿tú te imaginas? No. Eso es fuerte, pájaro. Y más, más tú teniendo un muchacho, más tú teniendo una mujer, engañados todos, Claro. engañada toda tu familia, tú vas a volver, o sea, toda tu familia contra ti. Y no es un poco egoísta de tu parte el que tú no me digas que tú tienes Claro ya que Freisy sí. con tu muchacho. Claro que sí, egoísta. Yo no estoy diciendo que no. Ok. Yo lo que estoy diciendo es que esa persona es un agente también. Y hay que tener en cuenta que la gente comete errores. Y muchas veces por miedo. Entonces La mayoría de los errores son por miedo. ¿Yo debería perdonarte o no? Está Si difícil tú votas de ya tu Freisy hecho. y tú quieres estar conmigo. Está difícil la situación. Yo le digo a él que siga sus instintos. También deberías conocerlo, porque si, por ejemplo, si tú viste desde el principio que, obviamente, él te dijo desde el principio, mira, yo con los tipos soy así y los mis novios no conocen a mis padres. Ya ahí tú sabes que él tiene un semilío en Red su flag. casa. Ya lo sabes, es una banderita roja ahí. ¿Tú me entiendes? Desde que a ti te dicen en mi casa, yo no comparto, mis novios no conocen a mis padres. Ok, hay un secreto. Ya tú sabes claro. que, ok, a mí no me gusta. Entonces, tú tienes que, loco, o sea, yo ahora comienzo de que a ver muy para atrás de esa situación y yo me pongo a preguntar. ¿Tú nunca conociste amigo de él cercano? ¿Tú nunca conociste a su mejor amiga? ¿Tú nunca... Porque Nunca te entró en su círculo. Alguien, por ejemplo, mis amigos, cuando me ven al tri de hacer algo mal, Luis y mis mejores amigos me lo dicen. O sea, viejo, tú estás a punto de cometer tal cosa, no lo hagas. Mira, tú vas a hacerte estupidez. ¿Tú estás seguro? Exactamente. Y de verdad, yo he dejado de hacer muchas cosas, gracias a Dios, porque uno tiene su grupo que No, te gracias tiene- a Luis. Gracias al, Sí. al y a Gaga y a todo el mundo. Pero tú me entiendes, es como que uno tiene que tener su grupo de apoyo, claro. Gente- Entonces, gente no no- me digas a mí que tú no conociste, ni aunque sea sus grupos de trabajo, ni aunque sea... O sea, en un año entero tú no Es un conociste a red flag. nadie. Es una banderita A roja. nadie, Claro, loco, es tú una- no conociste. Porque no puede ser que nadie le dijo de que mira, lo que tú estás haciendo está mal. Y yo se lo voy a decir. Es que el misterio, y el tenía que misterio es vivir chulo. ese año entero con el cieso así, mi amor. Apretado. Tú sabes lo que es levantarte tú o, por ejemplo, ir al cine con la prometida y tener el celular, mi amor. No así, no, mi amor. No, así no. De boca abajo no. Sí, somos Dios. Tú lo dejas en la boletería para que... O sea, tú me entiendes. Eso no es vida. No. Vivir escondido no es vida. Y menos tú sabiendo que tú vas a encontrar algo tan fuerte. Digo, hay gente que hace eso por deporte, ¿eh? Sí. Nosotros conocemos un caso de un joven que le dice a las mujeres que él tiene la vasectomía. Ay, mi Y él tiene madre. varios niños por ahí. Ya lo sabe. O sea, y es como Ya una lo cosa sabe. ridícula. Que él no se lo dice. No, él dice que él tiene la vasectomía. Es un... Y pasaron, una ocasión donde hubo un empreñe y esa persona no sabía, esa persona no dijo entendía qué era lo que estaba pasando. No puede ser, que no puede ser. Porque él me dijo que tenía la vasectomía. Y yo nada más he estado con él. Pues, pero sucede que él es padre de Embarazada. más hijos. Entonces, o fue muy mal esa vasectomía o no se la hizo. A él no le importa esa vaina. Exacto. Hay gente que está dejando muchachos... O si tú estás oyendo. Ajá. Este tigre del Boys no tenía una relación con otra gente por un año. Pero hay gente que están dejando muchachos por ahí. Atento a así, como que nana. Ujú. Ay, marica. Para que tú entiendas. Ay, no. Mira, de verdad, yo... ¿Estás asustada? yo tengo como- mira, no, a mí se me... Muchacho. Yo como que tengo un azabache, una vaina así. Porque yo le digo mucho eso a Luis, a mi novio, a todo el mundo. Como que si a mí me pasara esta vaina... O sea, yo siempre me intento poner en los pantalones de la otra gente. Porque uno no puede comenzar a juzgar sin saber. Pero, loco, mira. Pero tú sabes, Pero mira. algo que te salva. y Yo algo voy a que donde salva la mucho. tipa. Yo, mira. Algo que te salva y algo que salva a mucha gente es que tú eres muy público. Y la gente que se está escondiendo no va No va a acá acercarse donde de ti, claro. No. Gracias a Dios. Miren, ¿cuál es su consejo entonces? Que siga su corazón. Sí, que siga sus instintos. Si hay algo en su cabeza que le dice que no vale la pena, es por algo. Entonces, analiza bien tu situación, que por ahí es que va la cosa. Tal vez no es bueno. Mi consejo es... No lo haga. Pájaro, no lo haga. Esa es la vocecita de él. Pájaro, No lo haga. No lo haga. No le coge el celular, no nada. Exacto, sí, despégate. Al menos que tú eres muy perro y quieres rapar con gusto, mi amor, y tú sabes que él es flojo contigo, pues dale para allá. Sí, pero si va a hacer eso- tú eres inteligente y tú sabes que no te vas a Pero joder. si vas a hacer eso, haz un despegue emocional. Trata de... Un sí. despojo. Despojo con todas las Sí, matorrales. que no tenga emociones cuando tú estés con él sexualmente. Que es muy difícil lograr eso. Obviamente. Y aparentemente esa persona no está ahí, pues mejor ni lo haga. Mira, Juan, tú eres rico. No. Tú hablas de la Millonaria. jipeta de tu papá. Porque Jipeta. mi papá tiene 2 dealers.
Eso es que tiene O sea, que cuarto. tu papá tiene cuarto. En Yo ese- siempre ando en Échame, no me jodan. Pero tú andas en Échame porque tú quieres. Deja tu Exacto. No, Porque tú tienes la tarjeta de papi y mami, ¿no? Pues sí. Entonces, te quería decir, ya que tú eres rico, yo no soy rico. yo quería preguntarte. Porque yo soy un arrancado. ¿Tú has ido a fiestas de gente rica? Claro, dime. ¿Cómo niña. una fiesta de gente rica? De las que son temáticas. Ay, mi Que madre. di que de los 80. Sí. Mi De- cumpleaños era de ¿Qué carnaval. ¿De qué? de carnaval. Ahí está, de carnaval. O sea, que hay que comprar un disfraz para poder entrar a la fiesta. Qué fuera, qué fuera. De que vamos Qué a hacer perra, qué una fiesta fiera. de un colmado. Que yo vi eso. ¡Ay, sí! Ay, sí. ¿Tú fuiste a la del colmado? Dime que tú estabas ahí, paro. Yo no fui, pero o sea, gente muy cercana a mí fue. Claro. Porque hubieron como par. Sí. Y hay- Hubo una de que y de que tenía chorro. Señora, una pero fri- yo hice una... de que tenía señora, una fritura y de pero todo. yo hice una cena. Oigan, Sí, que oigan había qué una tan... fritura, tú. Oigan qué tan socialite lamón yo soy. Yo hice una cena. Socialité Lambón, ¿fue tú dices? Sí, claro. De la alta sociedad, pero lamón porque yo no pertenezco ahí. Yo me pego. Dime. Señores, nosotros... En casa de mi novio, nosotros hicimos una cena. Salud, more. Nosotros hicimos una cena... Oigan qué tan housewife yo fui. Nosotros Ama pusimos de casa. todas las masas de las pizzas, more. Y pusimos los nombres de los toppings y tú lo hacías y después lo metíamos al horno. Yo vi eso en tus historias. Yo ¡Marica! ¿Tú viste que... O sea, Sí. tú viste que eso saliste se ve eso? O sea... ¿Por qué ustedes hacen eso, la gente rica? Loco... ¿Por qué no hayan que hacer? No ¿Por qué, hayan. loco? Porque es chulo ponerle ¿En a qué la, gastar a la los gente... cuartos? Eso es chulo, ponerle retos a la gente con dinero y sin nada que hacer. Que vaya a los sitios... Ah, di que viejo. Para que entretenga Pero tú no la sabes mente. cómo yo me pongo con los paris de draguealo. Pero yo me pongo, mi amor... Un mejante. Yo me pongo como si yo voy para el Met. O sea, yo me pongo mal. Hacer tu disfraz. Y ahí sí... yo Carlos me está hablando de las fiestas de drag que hacen aquí, que es de transformismo. Sí. Que la gente puede ir disfrazada, dragueada, como Ujú. Sí, transformada. y es una expresión artística muy potente ahora mismo. Sí. Ujú. Y tú te emocionas y tú vas para allá. Claro, man. No, yo fui juez. Vamos a ponerlo punto donde vaya. Yo fui juez. ¿Tú fuiste juez en la No. última? Y muy perra que estaba, ¿verdad? Sí, tú estabas muy perro. Yo estaba como de Jesucristo gótico que llegó en Uber. A una La diste, una la onda diste, así. amiga, la diste. Claro. Entonces, tu pregunta fue ¿por qué? No, en general, ¿por qué la gente rica hace fiestas temáticas? Loco, o sea... Porque, o sea, toda mi vida yo he sido pobre. Y yo nunca he hecho una fiesta temática. Yo no le he encontrado la necesidad. Yo junté a mis amigos a una fiesta, pues la hice. Entonces, genuinamente tengo el interés de por qué hacerla más. Más guay. Ajá. No, yo entiendo que lo que pasa es que a ti te gusta ponerle como retos a tu invitado. Yo siento eso. Ok. Y es como que para hacer la noche Hacerla más interesante Más también. interesante, porque hay veces que a ti no te gusta sentarte en un sitio o estás compartiendo con un grupo de gente, más tú sabiendo, porque pero... Que también, viene, que a mí me para acá pasó- viene que sí, que hay que ver qué va a En traer. mi cumpleaños a mí me pasó que yo invité mucha gente que no se conocían. Y al final todo el mundo estaba haciendo coro. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba disfrazado de carnaval. Qué sé yo qué. Habían pilas de trago y vaina. Entonces... Y alguien que sea se le acercaba a otra gente para decirle qué chulo está tu disfraz. O, mira, lo que yo creo. Ah, Yo mira, creo está interesante ese... Entonces es como que una manera de De esa compartir manera. diferente y que todo el mundo se tire fotos y vaina. Porque también, more, déjame te cuento que vivimos en la era digital, Sí. en la era de echar vaina. Y si tú ves que fulana vino, mi amor, a Stoa, tú... Tú no o puedes sea, venir a Bueno, todo. precisamente el Exactamente. draguea lo empezó así, mi amor. El draguea lo empezó siendo una Mi fiesta amor, de pero cumpleaños de mi Carlos. novio, Omar, Y por ahí se iba a fue. draguealo, que era en su azotea. Ajá. Los primeros, o sea, era en su casa. En Sí, su porque ese era el vaina. cumpleaños de Carlos. Y él decía, ay, sí, vengan dragueados. Y ahí se... La por gente ahí empezó a se- draguearse, fue y a draguearse, sí, y a draguearse. Mi novio Y a fue pegarse, y a ir más gente, y más gente, y más gente. Comenzaron a alquilar sitios. Claro. Y por ahí se fueron. Y ahora todo el mundo sabe Es todo un evento, maricón. Ahora es todo un evento. Tú hablas mucho de tu novio. Ay, sí. Tú me tienes... No, mentira. Tú tienes... Tú tiras el tuyo al frente, Sí, maricón, sí, que es lo que tú claro, montas. para joderte Una más. niña. Tú, por casualidad de la vida, ¿tú tienes algún ritual con tu novio? Antes era yo despertarlo, comer juntos y que él se fuera a hacer las compras de su food truck y vaina así. Ok. Y en ese momento compartíamos. Ahora que él trabaja en horario de gente, nosotros compartimos de noche y los fines de semana y así. Sí. Ok. O sea, esos rituales de compartir y vaina así, sí. Sí. Y jugamos pila 1 y todo eso. Ustedes juegan uno, pero entre ustedes dos nada más. Ajá. Pero mira. Sádicos. Pero con golpe. Pero yo le... Mira. Porque yo quería mencionar, siempre tenía este tema en la cabeza, y era de los rituales peligrosos que hacen las parejas.
que, por ejemplo, una cosa que Fernando y yo hacíamos al principio de la relación era que íbamos al cine y guardábamos las taquillas. Yo no sé si él se acuerda. Guardábamos la taquilla de la película que fuimos. Y era muy lindo, ¿verdad? Estás guardando la taquilla de la persona con la que tú compartiste esa película y la fecha y todo está ahí. Pero llega un momento en el que, por ejemplo, Fernando por intuición, ¿cómo que se llama esto? Como por... ¿Qué sé yo? Por instinto. Por instinto, agarraba la taquilla y la volvía nada. Porque se la apretaba en el bolsillo. Porque la tenía en la mano. O la botaba. Y no, yo porque la tenía en la mano. Exacto. Y yo le preguntaba que dónde estaba la taquilla. Él me dijo, yo la boté. Y era como que yo me sentía ofendidísimo. Así. Bueno. Porque la taquilla que nosotros guardábamos juntos, él no la estaba guardando ya. Sí, Y es como que... A mí me ha pasado que, por ejemplo, como él tenía su food truck y él trabajaba hasta las 2 y algo, cuando yo me iba temprano, él se sentía solo. Ok. Eso es... Y es como que, more, está bien, es muy bonito que compartamos juntos, pero yo tengo que acostarme temprano a veces. Ajá. Entonces pasaba mucho eso. Y era como que nuestro ritual de que yo iba a comer con él, después nos juntábamos allá y yo esperaba que él cerrara muchos días. Claro. Habían días que yo no podía y él como que, coño, me hiciste falta, qué sé yo qué. Y entonces... Se vuelve como un... Sí, y yo me sentía Exacto. peor. Se vuelve Porque un force. Al final se vuelve un force. yo me sentía peor porque yo decía, coño, no estoy dando lo mejor de mí o qué sé yo, qué sé yo cuánto. Claro. Pero es que yo no lo veo tampoco como ritual, yo lo veo como costumbre. Es la misma vaina. Yo no sé. Es que de los rituales vienen las costumbres también. Porque una costumbre. Porque los rituales también son conscientes, tú y sabes. era yo que lo despertaba, loco. O sea, y cuando yo no podía ir a despertarlo para comer juntos en su casa, yo le decía el día antes, como que mira, yo no voy a poder ir a comer, tengo una reunión o lo que sea, punto alarma. Y ya no se rompe la costumbre. Claro. Pero el día que yo no iba, de que por no ir o por un pique, se levantaba tarde, ya se le jodía el día entero y mi amor. 3 días, mi amor, en guerra. En ese relajo. Sí. Pero en general yo quería mencionar eso. Siempre como que quería buscar un invitado que mencionara a su pareja activamente, que hablara de eso. Para tocar ese tema de que hay cosas que hacemos como parejas que no necesariamente definen la relación en sí, pero la gente le da mucha importancia. Ay, sí. Y hay que tener mucho cuidado con eso. No hay nada más importante que la relación en sí. Si ustedes están compartiendo juntos, si ustedes están yendo al cine y disfrutando, si están saliendo algunos días lo que pueden, en la mañana a comprar juntos, si se están quedando en la noche juntos antes de que él cierre el negocio, eso vale más que el que, mira, hoy tú no lo hiciste, ayer tú no lo hiciste, como que, pero lo hicimos. Mira. Sí. Y hay que hacerla también la vaina, hay que hacerla porque uno quiere hacerla. También, yo siempre digo que uno no puede estar haciendo una vaina esperando un gracias. No, nunca esperes ni siquiera un gracias. Ni siquiera un regalo de cumpleaños que te den, que alguien te regaló algo. No esperes un gracias, te regala porque tú quieres regalar. Exacto, regala por ti, porque tú quieres. ¿Puedo confesar algo? Confiesa. Yo no regalé de San Valentín. ¿Y qué pasó? Nada. Exactamente. Él no me regaló a mí de aniversario, pero yo sí le regalé de aniversario. ¿Y ya? Y ya. Y Y no mi hubo- amor, y estamos felices. ¿Terminaron? ¿Hubo pleito? No. Y fueron regalos buenos, marico. El que él me dio a mí en San Valentín, mi amor, pero pera. Y el que yo le di en el aniversario, pero pera. ¿Por eso que tú andas con 2 iPhone? ¿O Mire, es que uno freco. para el cuerno y uno para... No, este me lo regaló mi papá. ¿Y el otro? ¿Qué otro, marico? Pero yo no tengo... Que ando en échame, tú no entiendes. No, era para armarte un lío en tu casa. Él me quiere poner de que como la más... Era para armarte un lío en tu casa. De que tú tienes 2 iPhone. Déjame verlo, sácalo. Pero es más fácil él me pone una recarga. O sea, tú no le llegas al nivel de ebullición que yo tengo. Fernando, yo te quería preguntar a ti específicamente. ¿Tú crees que hay que sentirse orgulloso por ser gay? Wow. Yo entiendo el orgullo. Yo entiendo que es bueno tener un mes para recordar de que existimos y de que estamos aquí y no vamos a ir para ningún lado. O sea, que lo mejor que le queda a los otros es simplemente aceptarnos. Y que tú Porque estamos aquí, pájaro. Y que seguro tú tienes una Te más guste cerca que o tú. no. Claro. Y sí, es bueno uno sentirse orgulloso porque ya basta de uno estar sintiéndose una mierda de que porque a uno le gusta una vaina diferente al otro. Sí. Sí, es mejor sentirse orgulloso. Ok. Eso... y pregunto, ¿tú no deberías sentirte simplemente normal por tu ser gay? Como que no debería de haber un sentimiento mayor al orgullo. Si viviéramos en otra sociedad, ojalá y fuera así. Ojalá y que yo no tuviera que sentir un orgullo hasta forzado a veces. ¿Tú entiendes? Porque para mí es eso. Uno tiene que sentir ese orgullo obligado para no sentirse mal. Ok. ¿Tú quieres decir algo, Juan? Y quiero recordar que Juan, por ejemplo, subió hace poco una foto Anoche. con una bandera gay. Que a ti te gusta mucho la representar y decirlo. Yo, o sea... Bueno, ¿qué te digo? Ha llegado el punto de que...
por ejemplo, yo usaba mucho el lema, y tengo tatuado el lema Be You, sé tú. Entonces, como yo soy gay, obviamente la gente como que lo interpreta de una vez por ese güey. Pero gracias a Dios, que ya yo lo he generalizado. O sea, ya hasta los gorditos, las gorditas, todo el mundo usa el Be You como parte de ser tú y ya, no ser gay y ya. Entonces, yo, con lo que tú preguntabas, yo siento que es bueno decir y retregárselo en la cara a todo el mundo y decirlo, aquí estamos, viejo, y que a ti no te guste eso son tus problemas, more. Y por ejemplo, mi caption fue, oigan mi caption, porque de verdad, mi amor. En lo que tú buscas el caption, yo quiero mencionar que es algo muy importante que la gente dice, pero es que los heterosexuales no se sienten orgullosos o no restriegan la cara al que son gay. Pero o no. también los heterosexuales tampoco se sienten oprimidos por serlo. O sea, ¿tú entiendes? Como que... Pero donde voy es que, por ejemplo, dicen ahora que ahora todas las series tienen un pájaro. Qué bueno. Y que coño, qué force, porque ahora todas las series tienen un pájaro. Pero mi amor, todas las series tienen heterosexuales. Claro, siempre. Todo, o sea... todo el tiempo. No hay otra cosa. Entonces, el que tú te cuando vengas sí ahora... existen otras cosas. O sea, en la realidad. En la serie, en la televisión, etcétera. No había antes. Y no estoy diciendo que esté bien que pongan a un gay, a un heterosexual, a un bisexual y a un transexual en la misma serie. Porque si no tiene sentido, no tiene sentido. No, exacto. Pero hay personajes que no afectan nada al que sea o no sea gay. Y tiene sentido que tengan una serie. Pero la gente incluso con eso dice que están forzando. Y hay que darse cuenta que es necesaria la representación porque existe. O sea, nosotros estamos aquí. Hubiera sido hermoso yo cuando niño ver toda esa cosa de que era un muñequito que el malo no fuera un travesti como en claro que sí. Bucky Pollito, que el malo era el diablo rojo que se partía. En la chica superpoderosa. Ese sí era un varón. No, pero el diablo rojo sin pantalones en Bucky Pollito era... Y era afeminado era un también. pájaro afeminado. Un diablo afeminado. Y en Bucky Pollito era una langosta transexual. No, eso en cosa. En la chica superpoderosa. En la chica superpoderosa, perdón. Era una langosta... Con una voz de varón. Por cierto, marditísimo. Hola. Me encanta. Chica. Lee mi caption, que tú lees mejor que yo. Ojo, Luis Minaya. Orgulloso y bulloso. En el mes de junio celebramos el Pride Month. Dile a las personas de la comunidad más cercana a ti cuánto significa tenerlos en tu vida. Te aseguro que te sentirás pila de bien. Spread love, be you, love is love, happy Pride. Entonces, con eso dicho, yo soy muy orgulloso, soy muy bulloso. Y a mí me gusta decírselo a todo el mundo que llegó el mes de nosotros, que bla, bla, bla. Porque de verdad, el año pasado fue uno de los años donde yo más lo sentí, el Pride. O sea, el año pasado todo el mundo subía fotos y vaina y la bandera y qué sé yo qué. Y a mí me quilló mucho que una presentadora subió una foto con la bandera, pero grande. O sea, que la bandera. Y ella tuvo muchísimos comentarios porque ella es una presentadora, lamentablemente, de la masa. Y la gente estaba como que, no, qué sé yo cuánto. Ahora tú lo haces por brillar. Ahora tú lo haces porque en verdad... Hay gente que se agarra... Sí, y lo usa mucho también el mercadeo. Sí, el mercadeo, mi amor, y todo eso. Pero nosotros como personas de la comunidad... Porque sí existe la comunidad, amor. Claro. Sí debemos de celebrar y decirlo. Y ahí también a nuestros amigos aliados, nuestros amigos heterosexuales aliados. Que nos apoyan. Que sí, que suban su bandera también con el arcoíris. Porque al final el arcoíris nos incluye a todos. Hasta a los heterosexuales. Y recordar que hay actos que no necesariamente son visibles, pero que son muy buenos. A mí no se me olvida una que Fernando y yo ayudamos a un amigo de nosotros a Pase del País. Pero mi amor... El maricón a las 2 de la mañana. Qué fuerte. Que él se sentía muy mal en su casa, muy oprimido. De todas formas, no había... O sea, él no podía decirlo, literal. Te dijeron, vuela. Y él dijo, yo me quiero ir del país. Y nosotros le dijimos, vamos a ayudarte. ¿Te llevamos? Amor, ¿para el aeropuerto a qué hora? Y él compró su vuelo. Y se fue para Miami, creo que fue, o Nueva York. Creo que fue en Nueva York. Nueva York. Él se fue para Nueva York a las 2 de la mañana. Lo llevamos al aeropuerto. Unos cojones grandísimos. Y se escapó. Nosotros estábamos relajando en el aeropuerto. De que te apuesto que viene al mes. Te apuesto que viene en 2 meses. Que no, que se quedó allá. Se quedó. Resolvió sus problemas con la familia. De lejos. Sí. Que de lejos, amor. Porque es que lamentablemente a veces es necesario. A veces es necesario tomar tu espacio. Después que él se fue, sanar. Que en la mañana su madre me llama y me dice... Mira... ¿Este niño está contigo? Yo le dije, no. Ay, Dios. Yo le dije la verdad. No, él no está conmigo. Y ya. Eso fue lo que ella me preguntó, ¿verdad? Y ella dijo, no, que no lo encuentro, que no sé qué. Yo, bueno, yo de verdad no sé. Él nos voy a dejar una cartica. No lo sé. Eso me da pila de miedo. O sea... Al mediodía, él apareció y le dijo, mira, mami, yo estoy en Nueva York. Exacto. Él habló con ella. Y él le dijo todo y se quedó. Y qué sé yo, como a los 9 meses, 10 meses, vuelve a Santo Domingo.
habla con toda su familia, todo está bien. Todo bien. Claro, porque era como que mierda, loco. Nosotros Pero no te se supone estamos que va a dejando salir ser. así todo el mundo porque ahorita te están oyendo y van a hacer lo mismo. No, Pero no significa Mi consejo Primero, era- nosotros éramos mayores de edad todos. claro. Todos éramos mayores de edad. No, mi consejo es que se escapen. Que busquen un amigo y se escapen. No importa... No, mentira. Dios mío. Yo tenía los ojos, mi amor, como dos bombillos. Y dije, mierda, ya el carajito se fue. No. En realidad lo mejor es siempre hablarlo y tratar de encontrar la solución. Pero cuando tú tengas un ambiente en el que tú no te sientes cómodo... No hay forma de que tú te sientas cómodo. Alejarse un poco siempre ayuda. Siempre lo hemos dicho. Y no tiene que ser para otro país también, ¿eh? No, pero si tú eres perra... Sí, y tú claro, tienes donde como quedarte en ella. Nueva York... Claro, dile para allá porque yo no lo hubiera hecho, mi amor. No, Yo verdad me que hubiese tenemos quedado cojones. muy en mi casa por un Si buen... yo me tengo que ir, yo me voy para los Mameyes, para los Claro. Praditos. Pero si usted se puede ir para Nueva York... Vaya, bonita. Bonita. Huele. Muy perra. Tú Buena de- niña, buena Mira. alto. No, pero en general eso quería como que recordar que hay acciones que ayudando al otro, que escuchando, que estando ahí para otra gente, Sí. tú estás ayudando Y a tu los propia aliados comunidad. a los aliados que nos defiendan. Tú no o sea, tienes- si ustedes ven que una persona está haciendo un chiste que no va Sí. o haciendo un comentario que no va, alce la voz, mi hermano. Algo que... Póngale espérate, su puesto. Espérate. Sí, ayudas pequeñas, lo que yo estaba diciendo, bla, bla, bla. Sí, ayude de forma pequeña, hágalo. Sin embargo, hay una cosa que me molesta mucho de la misma comunidad. Y es que me dicen y me lo repiten. Yo no voy a la caravana del orgullo gay porque ahí no hay nadie que me represente. Ay, pájaro. Maricón. Ahí no hay nadie que te represente. Pero el porque primero tú- que nos porque tú representa no es usted, buen Porque fresco. tú no vas, Porque coño. tú no estás. Si tú no tienes a nadie que te Entonces, represente, ve para que seas tú la arma un representación, maldito pájaro. coro que sea igual que tú y ve a la Claro. maldita caravana. Claro. Porque ¿cómo tú quieres que haya alguien que Vaya te en su represente? carro, more, porque usted no es perra. Vaya. Usted no representa con Si su usted carro, quiere vaya con decir su que carro. simplemente usted es estrella, ay, sí, yo soy estrella, yo estoy apoyando, simplemente ok, dígalo, pero esté ahí, presente, Sí. marche. Y otra cosa, tenemos que también ser canal y hacer bulla, porque honestamente le voy a decir en este programa, amor, en este podcast, Juan Luis Minaya nunca ha ido al Pride de este país. ¿Tú no has ido al Pride de este país? Deberías. Y no Tú eres uno no de ha los sido- pájaros. Espérate. Te me No es callas. eso, Te me no callas. es eso. Tú eres... Déjame quitar el micrófono al pájaro. Tú eres uno de los pájaros que me quilla. Le pregunté... ¿A quién qué? A Fernando. ¿Cuándo es? Ayer. Se lo dije, quiero estar presente este año, Ok, es mi año. ok. Y me dijo, tal fecha, no voy a estar aquí en el país. ¿Por qué? Porque es en verano Está bien. y no voy a estar, pero voy a ir de otro país. Mi amor, voy a hacer perra. Pero entonces... Quiero hablar de los... Ya Juan Lee hizo su tarea. Él preguntó la fecha y No, sí, lamentablemente... para eso es lo que yo digo. Hay que Sí. hacer bulla y hay que hacer vaina porque lamentablemente no sabemos cuándo es. Porque estamos hablando del Pride Month. Dejemos de que... ya pasó junio, pero no es en junio. Ya yo aprendí que es la primera semana de julio. Sí. Y en más países también. Sí. El de Madrid es el 6 de julio. Entonces, es lo que yo digo. Como que a veces no es porque uno no quiere. Es simplemente porque no tenemos la bulla Sí. de decir... Señores, recuérdense, nos vemos allá. Sí, hay que regalar voz por Claro. todos los grupos de Pero espérese, que yo WhatsApp. no he echado mi boch. Porque de verdad, el año pasado yo no sabía. Y yo estaba en Punta Cana ese día. Sí, ya pájaro, te perdonamos. A mí me molesta el grupo de pájaros también que agarran y acaban el Pride de aquí que no sirve, que no sé qué, que no van pájaros que me representan, que no sé cuánto, pero se meten en el de España porque hay un reguero de tigres que Sí. están buenos. Es como que more, pero si tú vas al de AET y ven que va mucha gente, van a contratar también un grupo de Sí, tigres que porque están no, buenos. no con el Grindr y el Tinder que usted va prendido para allá. Es a representar. Exacto. Es a decirle al malecón entero, more, estamos aquí, nos vamos Estamos pa' aquí, parte. no vamos para parte. Y cuando ellos vean esa fila más larga, ellos van a decir, espérate, pero estos pájaros... Ay, pero hay mucho. Ah, Claro, pero... maricón. y ellos consumen también. Ah, pero miren, las marcas tienen que dejar los pájaros. Ah, miren, la televisión Sí. tiene que dejar los pájaros porque ellos son muchos. Ah, Y sí, si- las y leyes si tienen que ya- dejar los pájaros porque son muchos. Y si ya usted es un pájaro que va al Pride, lleva a todo el mundo. Lleve a sus todo amigos el y mundo no que quiera pájaro, ir todo el para mundo. allá. No tiene que ser Llévelo. pájaro. Usted no tiene que ser pájaro. Usted no lleve a tiene todos. carro. No tiene carro. No vaya en la caravana. Y Vaya eso al es una vaina concierto. súper sana, sí. Tú puedes ir al concierto y tratar tu concierto gratis, maricón. Sí. Y chilea Yo ahí. vi una gente que se estaba quejando hoy de algo que pasó ayer, algo muy grande en el país, que estaban diciendo, nada más están subiendo fotos de gente blanca, nada más están, qué sé yo, que de gente blanca, gente bonita, nada más beba ahí, pero nada más ahí está la ciudad entera. ¿Qué pasa? Si usted piensa, pájaro del... que nada más hay pájaro feo y pájaro cafre, pero esos pájaros tienen más gallas que usted y está yendo y por eso es que le tiran fotos porque están ahí. Ahora, usted quiere salir bonita, usted quiere salir, usted quiere ir, vaya para que usted sea el pájaro que sale en todos los La que periódicos. representa, claro. Entonces, eso es lo que yo digo. Ayer se estaban quejando en la vaina esa que pasó. Ay, nada más están subiendo fotos de gente blanca, gente en jean pero con el t-shirt. Loco, pero están ahí.
sea o no, están ahí representando y siendo parte del fucking movimiento. Y están ahí a las 12 del día cogiendo su maldito sol por la causa. Claro. Y es eso. Si usted siente que nadie lo representa, Vaya. hermano, es que usted hace Coja falta. la cámara y vaya. Usted Vaya. hace falta. Es así. Me quiero ir con esta nota, chicos, y estas buenas vibras. Terminar este hermoso episodio. Agradecerles a la gente que va al Pride, a la gente que no va, que quiere ir, que vaya por Sí, favor este vamos a año. Los Suba su esperamos bandera de allá. arcoíris en Vamos a hacernos Instagram. Suban responsables. todos. Vamos a hacernos responsables. Nosotros hoy vamos a decir que vamos a poner la fecha. Vayamos o no, que seguro vamos a ir. Si Sí. yo no puedo, si estoy aquí, ojalá que sí, pero creo que no. Ya. Pero, anyways, vamos a hacer eco. Claro, vamos a ir. Y a todos los influencers y a todo el mundo, subamos cuando es la bendita vaina para que tú no sabes si tú lo estás ayudando a tus followers, que seguro son Sí. muchos, porque Sí. habemos mucho porcentaje de gays activos en las redes. Tú no sabes si esa persona quiere ir, o tú no sabes si tú le dices, mira, yo entiendo que a ti no te gusta, pero yo quiero que vayamos. Aunque Claro. sea, pasemos. Emma, ¿tú sabes qué? Vamos con nuestro carro, tocando bocina con los vidrios arriba, si tú quieres. Sí. Y pongamos la banderita ahí, pero con los vidrios tintados. Para que... Loco, es lo que sea. Representar, O ayudar. llega al concierto, o llega al concierto. No quieran Lo dejar mejor de es que sé que tú vayas a la caravana. Porque, tú sabes... Pasa por muchos lugares donde pasa la por gente muchos ve. sitios. Y a aquellos que dicen, ¿y por qué ustedes tienen que hacer tanta bulla? Bueno, lamentablemente es necesario. Para ser escuchados. Dios mío. Es Yo iba a decir necesario. algo, pero se va a Estamos poder- aquí y no Yo vamos iba a para decir algo, parte. pero se va a malinterpretar. Anyways. Ya lo tiene que decir, pájaro, porque... Dime. Loco, que... Ay, Dios, espérate, Dios mío. Busca las palabras en tu corazón. Uno, Como una miss. 2, dale. Lamentablemente, aquí, por ejemplo, en el Miss República, en el Miss qué sé yo qué, hacen una bendita bulla buscando las Claro. candidatas. Claro. Aquí, en el Día de la Violencia contra la Mujer, que me lo encuentro súper bien, hacen su bulla también. Claro. Hacen Son bulla para causas. todo. En el Hacen día bulla... del vaina de contra el cáncer, pone todo el mundazo su luz rosada. Todo el mundo Claro. rosado. Eso es bulla. Todo el mundo Eso es una rosado. bulla visual. Y me lo Necesitamos encuentro la bien. bulla para decir que estamos aquí. Y me encuentro súper bien que Claro. apoyen a la gente con cáncer. Para que nos escuchen. Me encuentro súper bien que apoyen a la gente, a las mujeres para que no le den golpe. Porque de verdad, si eso pasa en mi casa, mi amor, el primero que está ahí con la garra Haciendo puesta soy bulla. yo. Bueno, Entonces, me imagino que nos sentiríamos bien que se haga la misma bulla. Yo vi, Claro. hay una torre en la Tiradentes que en el mes de la mujer puso la torre entera rosada, así, Fran. ¿Por qué aquí no hay un sitio, mi amor, que le pongan Arcoíris. el arcoíris así, paro? Bello. ¿Por qué? Pongamos toda nuestra bandera. Nosotros vamos a comprarla a nosotros. Y No con tenemos. esta... ¿Ustedes no tienen? No tenemos. Qué vergüenza. No, yo tampoco. La de ayer fue apretada. Mira, pájaro, ustedes relajan con eso, pero yo en estos días le dije a todos mis amigos pájaros que me prestó una bandera para hacer una foto. Ninguno tenía. Yo, mi amor, Marico, hay que comprar yo una. fui de una Y vez a son donde el baratas que en tenía. Amazon. Son baratas. Yo te fui mandé a el donde... link. ¿Tú sabes quién tiene? ¿Quién? Tira un nombre que tú sabes que tiene. Yo puedo decirte... Jimmy. Draguealo, Carlito. Jimmy. No le lea. Tú dijiste ahorita Carlito... Vaina Santo. Fernando. Mi amor. Fernando. Él es como el diputado de los pájaros. Claro. Él y mi amor y Carlos son de que tú necesitas algo. Mira, esto es... Y tiene una grande, mi amor. Ahí está. Tú has visto la de... Pues miren, cada vez que La que necesiten llevo una yo, bandera, mi vaina. tírenle a Fernando en el 809. No se arrullió. Compren la suya. Compren su Cómprela, bandera, qué mi bueno amor. tenerla. Aunque Y sea de papel. Y póngala a todo el imprímanla. mundo en el balcón. Póngala a todo el mundo en el balcón. Sí. Chicos, con eso de que compro su bandera, terminamos el episodio de hoy. Recordarle a la gente compartir el podcast que ayuda muchísimo. Si usted está en el closet o simplemente no quiere identificarse con estos pájaros tan chopos y realengo como nosotros, compartan el podcast de Lenguas Calvas, Clitoralmente Hablando o Bárbaro que Podcast, que son de la familia de nosotros. Y próximamente, La No, primicia. de otro podcast de nuestro amigo Juan Luis Minaya, que pertenece también a la familia de Óyete Esto, que se llama... El fuertismo, El more. Fuertísimo. Qué perra. Chicos, compartan. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias. Bye. Wilferland, un podcast muy gay. Mary Kay.